Hola a todos, en este video veremos cómo realizar un plano de dibujo a partir de una pieza ya desarrollada. Trabajaremos y abordaremos los comandos básicos principales para el desarrollo de planos generales. Usaremos como ejemplo esta pieza que tenemos aquí, que simplemente está hecha. Voy a mostrar aquí rápidamente su proceso de construcción. Una primera extrusión, un corte tipo ranura con sección circular al final, un sólido circular en extrusión, un chaflán a un costado y un redondeo en el otro costado. Una vez tenemos esta pieza hecha, ya tenemos nuestra pieza lista para hacer un plano. Lo que necesitamos es abrir un archivo en formato IDW, que es el formato para hacer dibujos o planos. Entonces aquí le voy a decir nuevo, y dentro de las opciones busco acá donde dice drawing o dibujo la opción. En este caso voy a trabajar en milímetros, ANSI milímetros, formato IDW, y le digo crear. Aquí nos aparece un formato de dibujo. En este caso esto es una hoja tamaño D. Vamos a cambiarla para usar un tamaño más acorde. Aquí en hoja 1, en sheet 1, voy a decirle editar y escojo por ejemplo A3, es un tamaño suficiente para lo que necesitamos. Aquí también podemos escoger A4, A2. Recordar que en el caso, por ejemplo, de ingeniería mecánica o diseño industrial, trabajamos con formatos entre A4 y A2. Y en el caso de arquitectura y ingeniería civil, pues se suele utilizar planchas más grandes en las que se incluye el A0 y el A1. Nosotros trabajamos usualmente desde el punto de vista de ingeniería para productos en A4, A3 o A2. Y A1 muy raramente si es un producto bastante complejo y tenemos necesidad de hacer una impresión en un plano bastante grande. Usaremos entonces A3. Aquí también nos permite decir cómo queremos que sea, si a lo largo o a lo ancho, portrait o landscape, y dónde queremos que vaya el cajetín o la marquilla. En este caso dejaremos por defecto la marquilla abajo a la derecha y le decimos OK. Y miren que aquí nuestro tamaño se ha ajustado a un tamaño A3 y este es un tamaño mucho más manejable. Muy bien, entonces ahora lo que hacemos es llamar el archivo que ya tenemos guardado. Aquí le digo base o base y aquí lo buscamos en la carpeta en la que lo tengamos. Cuando ya lo hayamos identificado, lo escogemos. En este caso ya aquí está por defecto escogido y nos aparece entonces este menú junto con una primera versión en una vista frontal. Esto depende mucho de cómo lo hayamos generado en nuestro archivo IPT. Si la frontal no coincide con esta, debo entonces buscar aquí y buscar usando el menú de visualización de vistas hasta que aparezca la vista que corresponde a la frontal. Trabajaremos aquí entonces usando Third Angle Projection, proyección de tercer ángulo. Aquí voy a utilizar a mostrar cómo se hace. Básicamente, si yo doy clic, aparece una sombra verde punteada muy delgada y me muestra todas las vistas posibles si me alejo de la primera vista original. Entonces estas son todas las vistas que se pueden obtener a partir de la vista frontal inicial. Y aquí escojo que parezcan líneas ocultas. Si dejo por ejemplo esto que es sombreado, aparecerá la vista gris. Entonces le decimos OK. Bueno, verificamos también la escala. En este caso voy a dejar la escala 1 a 1, que es una escala natural. Y le digo OK. Y ahí están entonces todas las vistas con las líneas discontinuas o líneas ocultas. Entonces voy a borrar de aquí las vistas que no necesito. En este caso voy a borrar las que no corresponden a proyección de tercer ángulo y voy a dejar una vista isométrica de referencia o de apoyo para que quede más claro la geometría del objeto. Yo puedo arrastrar también las vistas seleccionándolas. Todas están ahí, digamos que parametrizadas, pero la vista principal, la original, es esta. Entonces esta vista es la que, digamos que define las otras. Entonces esta vista que es isométrica, le doy doble clic para que aparezca otra vez
el menú y le digo que lo quiero sombreado, ok, y cambia sombreado inmediatamente. Muy bien. Entonces aquí hay dos formas de acotar, una que es automática y otra que es manual. Digamos que son complementarias. En particular, si la pieza es muy compleja, a veces la automática ayuda a adelantar trabajo, pero también implica estar revisando que no viole ninguna regla de acotación, ya que lo que hace la acotación automática es definir dimensiones o leer dimensiones a partir de lo que se hizo en el archivo IPT. Entonces, por ejemplo, aquí en Annotate vamos a buscar la opción para sacar las cotas automáticas. Aquí sale Retrieve Model Annotations, o que busque las cotas a partir de los sólidos que ya existen. Entonces aquí escojo las vistas. Voy a coger primero la vista. Miren que ya aparece. Y cojo por ejemplo esta otra vista. Ahí aparece. Entonces yo voy diciéndole cuál quiero que utilice como vista para que añada las cotas. Le digo aplicar. Aquí por ejemplo le digo aplicar. Aquí por ejemplo le digo aplicar. En el caso de esta ya no asigna más dimensiones. Y con estas cotas yo podría entonces empezar a definir mi geometría. Es decir, ya decir cómo queda, cuáles deberían ser las dimensiones que necesito para fabricar este componente. Si se dan cuenta aquí pues me toca estar moviendo y ajustando las cotas. Es algo bastante tedioso. Entonces esta es la forma de hacerlo de forma automática. Yo no la recomiendo decir que tomamos la dependencia total de esa forma de acotación. Yo prefiero hacer la acotación manual y quizás, dependiendo de la complejidad, sí usar la ventaja de las acotaciones que por defecto me lanza esto para ahorrar tiempo. Si quiero hacer las acotaciones manuales, simplemente aquí en la pestaña anotación, Annotate, escojo Dimension y simplemente lo que tengo que hacer es escoger o definir dimensiones y él las hace por defecto. Por ejemplo, este atributo que es un atributo circular, le doy clic, miren que ya aparece entonces que está leyendo que ese diámetro es de 15, por ejemplo. Si quiero, por ejemplo, decir de aquí a aquí, dime cuánto es, aquí aparece la dimensión de entre esa línea y esa línea. Si quiero también una sección que sea un arco, o sea, que sea parcial, puedo usar radio, entre otras. También aquí, por ejemplo, puedo acotar ángulos. Si escojo entre dos líneas que no estén necesariamente paralelas, yo aquí puedo definir también un ángulo y puedo acotar cualquier atributo geométrico. Muy bien, entonces vamos a hacer uso de otros comandos acá para darle mayor profesionalismo a esta acotación. Yo puedo usar aquí, por ejemplo, línea base o baseline, y aquí puedo decirle, por ejemplo, que esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, clic derecho, continuar, y ahí él lo que hace es que escalona y me va mostrando respecto a la línea base cuánto sería la dimensión de cada una de esas distancias. Con eso ya definí básicamente estas tres distancias que están aquí. Muy bien, ahora tengo atributos circulares, entonces voy a definir los atributos circulares aquí usando los centros en symbols, lo que le digo en la cruz, para que ubique el centro de esta sección aquí, también esto aquí, y utilizaré esto, las líneas para decir que hay bisección aquí, porque estoy aquí mostrando entonces que esta parte circular también me interesa, ¿cierto? Y también entre esta y esta, ahí está. Muy bien. Ahora, aquí yo puedo usar también líneas de centro, patrones, entre otras cosas, pero aquí simplemente estoy utilizando lo de definir dónde están las secciones circulares, los centros de las secciones circulares. Muy bien, vamos a continuar entonces. Otra forma de acotación es la acotación por cadena. Aquí vamos a ver cómo se hace. Escojo, por ejemplo, de aquí a la sección
circular esta a esta línea, por ejemplo, y a esta línea. Le doy clic derecho, continuar, y miren que él nos arroja la cadena de cotas. Aquí él saca las cotas que considera aquí no caberían el texto por espacio y utiliza el punto para simplificar cuando las dos flechas van a quedar bastante cercanas o van a quedar bastante cortas de espacio. Entonces esto es una ayuda bastante útil que nos ofrece Inventor. Muy bien, diremos que esta vista aquí ya está casi que definida. Yo puedo decirle Escape para que se desactive aquí la forma de acotación. Vamos a escoger con control las tres cotas, me alejo un poco más, aquí se movió un poco. Importante tener en cuenta que siempre los puntos verdes son los puntos que yo puedo escoger para mover las cotas o editarlas de posición, por ejemplo. Entonces aquí en dimensión voy a acotar esta sección que es un arco y miren que ya definió R10. Aquí yo no tengo que preocuparme si él asume o él identifica que esta sección no es totalmente circular, sino que es un arco. Él lo usa con radio. Si es una sección completa, usa diámetro. Bueno, Escape para salirnos aquí de la selección del comando. Si yo selecciono aquí esta cota y uso el punto verde, yo puedo moverla. También podría mover aquí, por ejemplo, donde quiero que vaya la flecha. Entonces, los puntos verdes en las acotaciones, en las dimensiones, son los que me permiten mover como quiero que quede esa cota. Muy bien, entonces continuamos. Aquí, por ejemplo, vamos a acotar este chaflán y este redondeo. Entonces aquí en dimensión me acerco, miren que sale para acotar el redondeo muy fácilmente. Vamos a acotar, por ejemplo, cuánto hay de aquí a aquí para indicar que esto está justo en la mitad. Y vamos a acotar también el chaflán. Para eso hay una cota directamente aquí, chaflán. Una nota de chaflán. Escojo siempre la línea diagonal primero y una de las líneas, ya sea la inferior o la superior. En este caso la superior queda mejor. Y aquí aparece el detalle de cómo es ese chaflán. Muy bien. Vamos a acotar también ahora la altura de dónde está ubicado la sección circular, esa extrusión. Entonces aquí voy a dejar, por ejemplo, esta cota. Aquí creo que puedo hacer incluso una cota con cadena. Vamos a hacerlo. Vamos a decirle Escape, le digo suprimir. Vamos a usar una acotación tipo cadena que sea aquí, aquí, esto y esto. Clic derecho, continuar. Y miren que aquí nos aparece la acotación tipo cadena perfectamente. Muy bien. Aquí creo que haría falta la profundidad de esto. Vamos a decirle dimensión, que use, por ejemplo, línea base. Cojo esta línea, clic derecho, continuar. Y ahí nos muestra cómo sería esa acotación. Esta cota acá entonces ya estaría redundante. Vamos a borrarla. Vamos a reajustar esta, ya que no necesito tantas cotas. Ahora voy con valores que solo son 2. Listo, ahí tendríamos la cota. Y de esa forma ya tengo acotado entonces esta pieza de una manera rápida y usando los comandos de acotación tipo línea base. Aquí puedo mover también. Recuerden que todo depende de la vista frontal que está al inicio, pero cada vista la puedo mover también como yo desee. Muy bien. Entonces, en esta parte de acotación, si yo quisiera, por ejemplo, editar, por ejemplo, el color o el tamaño, aquí yo utilizo capas. Entonces le digo Edit Layers o editar capas para buscar el menú que permite parametrizar o dejar claro cómo serían los atributos
de las dimensiones, el texto, etcétera, todo lo que hace parte de este archivo de dibujo. Entonces busco aquí donde dice dimensión, aquí, dimensión ANSI, mira que aparece negro. Yo le puedo dar clic aquí y le cambio simplemente el color. Le puedo decir que quiero que la cota sea grisácea, que sea más verdosa, que sea azul, por ejemplo azul. Le digo OK. La idea es generar algo de contraste. Le digo guardar y cerrar. Y miren que automáticamente todas las cotas se ponen azules. Esta cota es una nota, por eso no se pone azul. Pero yo le puedo dar clic aquí y aquí voy arriba donde está la lista de capas y digo dimensión para que se acomode al formato de dimensión. Muy bien, entonces aquí voy a añadir una nota. En dibujo es común usar el espacio frente a la marquilla para añadir notas. Esas notas dan información útil al fabricante y también dejan claro para evitar algún tipo de confusión, algún aspecto relacionado con la construcción o fabricación del componente. Para eso puedo utilizar texto. Entonces aquí en texto yo selecciono, hago clic presionado, genero un cuadro y me sale entonces una opción para escribir. Aquí le puedo decir notas y voy a escribir unas 3 notas, por ejemplo. Voy a decir todos los valores están en milímetros, a menos que se especifique lo contrario. Voy a decirle que elimine bordes y esquinas filosas. Y le voy a decir que se va a hacer usando fundición. Entonces miren que ya tengo entonces mi lista de notas. Ya se ve bastante profesional aquí el plano. Esto le añade cierto valor ahí al plano que es atento a los detalles. Ahora vamos entonces a ver, por ejemplo, si quisiera cambiar el tamaño de del texto. Esto se hace también aquí en Edit Layers. Algo del texto de las cotas. Entonces, en el texto de las cotas, usualmente uno ahí tiene cierto margen de maniobra, manteniéndonos siempre al menos en 3 milímetros de altura para el texto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a cerrar esto. Texto aparece aquí abajo, hay 3 opciones. Dice Note Text, mira que aparece en 3 milímetros. Por norma, esto sería la altura que se debe utilizar. Sin embargo, si yo quiero menos, yo también lo podría editar y decir que quiero, no sé, 2.5 milímetros o 2 milímetros. Le digo guardar y cerrar. Voy a hacerlo para que se vea aquí cómo va a cambiar. Y miren que el texto cambió, aunque este tamaño ya está bastante pequeño. Al ser más pequeño el texto, el tamaño del texto pues me permite moverme mucho mejor con las cotas y usar mejor el espacio. Entonces también lo puedo hacer así, pero la recomendación es mantenernos siempre en 3 milímetros. Muy bien. Ya para finalizar, vamos entonces a aprender a rellenar el cajetín o la marquilla. Esto se hace muy fácil, la verdad bastante fácil. Esto aquí está parametrizado, entonces lo que debo hacer es buscar dónde rellenar estas casillas. Puedo hacerlo con texto y escribir aquí encima, pero la mejor forma de hacerlo es dándole clic aquí en Model, al botoncito donde aparece el nombre del archivo y le digo iProperties o eProperties. Entonces aquí aparece una lista de comandos, unas pestañas, más bien en esas pestañas debo llenar la información relevante. Entonces aquí en autor coloco quién es el autor, el título, ¿sí? La compañía, ¿sí? Aquí el nombre de la empresa. Aquí en el proyecto puedo también rellenar esto, número de parte. Aquí pues puedo colocarle un consecutivo. Eso ya aquí me lo estoy simplemente inventando. Puede decir que está en una revisión 1 o una revisión 0 si es un primer plano.
Vamos a decirle que es una revisión 0, es decir, que aquí yo no estoy modificando nada porque este es el primer plano que se hace. Aquí el nombre de diseñador, el proyecto, la autoridad, el centro de costo, el costo estimado también lo puedo añadir aquí. Aquí puedo colocar la fecha en la que se está creando. Luego aquí en status, este es muy importante porque esto es lo que llena las aprobaciones, por ejemplo. Entonces aquí yo coloco quién va a revisar esto. Aquí coloco quién y la fecha en la que lo hace, quién lo aprueba, listo. Y vamos a ponerle una fecha posterior y quién aprueba en manufactura, listo. Entonces por aquí vamos a poner aquí el tercer nombre. Listo, de esta forma ya ahí tenemos rellenado esto. Aquí hay otras pestañas, pero pues voy a dejarlo así. Y le digo aplicar. Al hacer esto aquí en aplicar, él se llena automáticamente. Miren que es bastante útil, ya que muestra toda la información de una vez y no tengo que hacer nada más. Ahí estaría todo lo que necesito. Y de esta forma entonces se trabaja con los archivos de dibujo a partir de una pieza ya desarrollada. Si yo modifico la pieza, porque esto lo que está haciendo es leer información que está en la pieza, yo modifico alguna dimensión de la pieza en el archivo IPT, aquí también se va a modificar. Entonces espero que este video les haya servido y en un próximo video veremos aspectos más avanzados de acotación. Sigan atentos y gracias por ver este video.